La noche cayó demasiado rápido, como si la oscuridad, voraz y hambrienta, hubiese decidido devorar por completo la poca luz que aún resistía en el horizonte, condenándome así a quedar atrapado en este laberinto verde, interminable y sofocante, en el que llevaba ya varias horas dando vueltas, intentando encontrar el sendero que debería haberme conducido de regreso al refugio desde el que inicié esta marcha por el Parque Nacional El Imposible, en El Salvador, un lugar que hasta ese momento me... Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Había parecido fascinante y exuberante, lleno de maravillas naturales dignas de ser contempladas, pero que ahora se transformaba lentamente en una prisión hostil y silenciosa, plagada de sombras inquietantes y sonidos extraños que parecían sonar desde las entrañas mismas del bosque. A medida que avanzaba con dificultad, notaba cómo la sensación de vulnerabilidad crecía dentro de mí, incrementando a cada instante, haciendo que mi respiración se acelerase, y que el sudor comenzara a deslizarse lentamente por mi espalda, mojando mi camisa e incrementando aún más mi incomodidad. De pronto, interrumpiendo brutalmente aquella atmósfera de inquietud, una risa femenina, suave, atravesó la quietud del bosque, cortando el aire y provocando que me detuviera de inmediato, quieto en el sitio, incapaz de moverme o de reaccionar, sintiendo como todos los músculos de mi cuerpo se tensaban dolorosamente, mientras mi corazón comenzaba a latir descontrolado, golpeando con fuerza contra mi pecho. Giré lentamente, incapaz de evitar que mis manos temblaran mientras apuntaba con torpeza la débil luz de mi linterna hacia el punto exacto de donde había venido aquella risa inquietante, y entonces la vi, parada entre los árboles, envuelta en un aura casi etérea que la hacía parecer una aparición o una ilusión producida por mi mente agotada y desesperada, pero que al mismo tiempo se mostraba tan real y evidente que no podía negar su presencia, pues allí estaba ella, una mujer de figura esbelta, piel pálida como la luz de la luna, vestida con lo que parecía una túnica blanca y vaporosa, y cuyo largo cabello oscuro caía como una cascada sobre sus hombros y espalda, ocultando parcialmente un rostro que por un instante fugaz me pareció de una belleza sobrehumana e irresistible, lo que provocó en mí una mezcla extraña de fascinación y miedo, sentimientos contradictorios que batallaban dentro de mi mente, confundiendo aún más mi ya precario estado emocional. «Estás perdido», susurró ella con voz suave, dando un paso hacia adelante con un movimiento grácil y felino, acercándose lentamente con una delicadeza hipnótica, mientras que yo, inmóvil y hechizado por aquella visión, sentía como una parte de mí quería huir, escapar inmediatamente de aquella presencia extraña y antinatural, mientras otra parte, primitiva y visceral, deseaba dar un paso adelante, acercarme a ella y perderme para siempre en esa mirada que parecía atraerme irremediablemente, como una trampa perfecta diseñada por el bosque mismo para reclamarme como una víctima más, borrando para siempre todo rastro de mi existencia en este mundo. Pero justo cuando ella avanzó una vez más, acortando peligrosamente la distancia entre ambos, y la luz de mi linterna incidió directamente sobre su rostro, pude ver con claridad, en un instante de pavor absoluto e indescriptible, que aquel rostro que había creído bello, suave y seductor, era en realidad algo monstruoso, retorcido y cadavérico, con una piel marchita adherida a los huesos que sobresalían grotescamente, una boca grotesca abierta en una sonrisa desproporcionada, cuyas comisuras se extendían hasta sus pómulos hundidos, revelando dientes negros y podridos, mientras sus ojos, dos pozos profundos y oscuros como el abismo, me observaban fijamente con una intensidad malsana y estremecedora, pareciendo querer penetrar en lo más profundo de mi alma para arrastrarla con ella hacia la condenación eterna. En ese mismo instante, aquella criatura espantosa dejó escapar un grito desgarrador, tan agudo y sobrenatural que hizo vibrar el aire y sacudir las ramas de los árboles a nuestro alrededor, rompiendo cualquier hechizo que pudiera haberme paralizado, y lanzándose inmediatamente hacia mí con una rapidez sobrenatural y salvaje, moviéndose como una bestia hambrienta y descontrolada que hubiese encontrado por fin a su presa, forzándome a reaccionar con rapidez, giré violentamente sobre mí mismo, emprendiendo una carrera desesperada y caótica hacia la espesura oscura que me rodeaba, corriendo tan rápido como me lo permitían mis piernas, sintiendo en todo momento que aquella criatura monstruosa estaba justo detrás de mí, pisándome los talones con su presencia letal, y susurrando en voz baja palabras incomprensibles e inquietantes que se clavaban en mi mente como agujas ardientes, mientras huía sin rumbo fijo hacia la oscuridad total del bosque maldito, sabiendo que esta pesadilla apenas. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Acababa de empezar,
y que mi vida ahora pendía de un hilo muy delgado. Corrí sin detenerme, con las ramas desgarrando sin piedad mi ropa y cortando superficialmente mi piel, provocando heridas que apenas percibía, pues mi mente, consumida por el miedo y dominada por el instinto de supervivencia, se concentraba exclusivamente en escapar de aquel ser infernal que podía sentir a escasos metros detrás de mí, respirando de forma agitada y emitiendo gemidos guturales, acelerando aún más mis movimientos torpes y desesperados a través de un bosque oscuro y enmarañado, transformado ahora en un auténtico laberinto impenetrable, cuyas raíces y arbustos enredados parecían conspirar para ralentizar mi huida, atrapándome brevemente y dificultando cada paso que daba, como si la misma naturaleza estuviese aliada con aquella criatura. La linterna que llevaba en mis manos temblaba violentamente mientras avanzaba, iluminando intermitentemente pequeñas áreas frente a mí, mostrando apenas destellos rápidos de ramas que aparecían súbitamente, obligándome a esquivarlas con movimientos frenéticos y descontrolados, mientras el aliento frío y húmedo del monstruo que me perseguía se hacía cada vez más intenso y cercano, aumentando mi desesperación, alimentando mi pánico hasta límites insospechados, haciéndome perder toda noción de dirección o lógica, hasta que mis pies resbalaron violentamente sobre una superficie mojada y resbaladiza, provocando que mi cuerpo entero cayera en picado por una ladera empinada, girando descontroladamente en medio de una avalancha de barro, piedras afiladas y raíces expuestas, golpeándome contra el suelo, hasta aterrizar brutalmente en el fondo de un barranco profundo, estrecho y oscuro, quedando completamente aturdido y sin aire, con los ojos inundados de lágrimas producidas por el dolor insoportable que comencé a sentir en mi pierna, paralizándome en aquella posición incómoda y vulnerable, respirando agitadamente mientras intentaba recuperarme lo más rápido posible. Al intentar incorporarme con gran dificultad, jadeando y haciendo esfuerzos sobrehumanos por ignorar el dolor intenso que me recorría, tomé con torpeza la linterna y enfoqué el haz de luz hacia mi pierna derecha, revelando una escena que hizo que mi corazón latiera con mayor violencia aún, ya que mi líquido brotaba abundantemente desde una herida profunda y abierta manchando ahora mi ropa y formando lentamente un pequeño charco oscuro a mi alrededor, anunciándome cruelmente que mis probabilidades de escapar vivo de aquella situación acababan de reducirse dramáticamente, pues estaba incapacitado por una lesión grave que me impedía caminar adecuadamente, condenándome a ser presa fácil de aquella criatura espantosa que aún estaba tras mis pasos. Y justo cuando comenzaba a recuperar ligeramente el control sobre mis emociones y mis pensamientos, tratando de encontrar desesperadamente algún modo de escapar de ese agujero oscuro y aislado en el que había caído, aquella risa espeluznante, suave pero a la vez profundamente inquietante, sonó nuevamente desde lo alto de la ladera, produciendo un escalofrío que recorrió toda mi columna vertebral, y dejándome inmóvil por completo, mientras mis ojos, desorbitados por el pánico, se fijaban con desesperación absoluta en la figura siniestra y monstruosa que ahora descendía lentamente por el terreno inclinado, moviéndose con la soltura ágil de una araña enorme. Mi instinto reaccionó más rápido que mi razón, forzándome a moverme casi por puro reflejo hacia una roca cubierta de musgo y vegetación cercana, escondiéndome torpemente detrás de ella, sintiendo como mis pulmones quemaban mientras intentaba contener mi respiración agitada y acelerada, cubriendo mi boca con una mano temblorosa para ahogar los jadeos involuntarios que escapaban de mis labios, mientras observaba estremecido, como aquella criatura demoníaca se detenía lentamente en el sitio exacto de mi caída, inclinándose hacia adelante con movimientos antinaturales y reptilianos, husmeando el suelo como si estuviera tratando de captar mi olor o percibir alguna mínima señal de mi presencia en aquel lugar, produciendo en mí una desesperación indescriptible, pues sabía perfectamente que, si me descubría allí oculto, sería incapaz de escapar nuevamente. Durante aquellos segundos eternos, en los que la criatura parecía buscarme con una calma fría y perversa, sentí que cada latido de mi corazón sonaba en mis oídos con tanta intensidad que temí que aquel ser infernal pudiese escucharlo también, delatando así mi posición. Sin embargo, para mi sorpresa y alivio momentáneo, la criatura comenzó lentamente a alejarse, girando su rostro espantoso hacia otra dirección, avanzando unos pasos vacilantes que despertaron en mí una fugaz esperanza de. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. Sobrevivir, haciéndome creer brevemente que quizá podría permanecer oculto el tiempo suficiente como para que aquella pesadilla finalmente desistiera y me dejara en paz, permitiéndome salir de ese lugar maldito con vida.
pero justo en el instante preciso en el que aquella sombra macabra parecía retirarse y fundirse nuevamente con la oscuridad impenetrable del bosque, sentí de repente un aliento fétido y nauseabundo rozar suavemente la piel de mi nuca, erizando cada uno de los cabellos de mi cuerpo, paralizándome completamente mientras escuchaba, con pánico, una voz ronca, fría y llena de crueldad susurrar lentamente junto a mi oído, pronunciando palabras que destrozaron por completo cualquier rastro de esperanza o alivio que aún pudiera tener. No puedes esconderte de mí. Reuní las últimas fuerzas que aún quedaban y en un movimiento brusco y decidido giré con violencia sobre mí mismo, empuñando la linterna con ambas manos, golpeando con todas mis energías la cabeza deforme de aquel monstruo infernal que ahora se encontraba justo detrás de mí, consiguiendo así, milagrosamente, que la criatura retrocediera tambaleante mientras dejaba escapar un aullido desgarrador y profundo que sonó en cada rincón oscuro y silencioso del bosque, obligándola a cubrirse aquel rostro espantoso con sus manos huesudas, largas y deformadas, cuyos dedos retorcidos parecían garras afiladas que intentaban desesperadamente mitigar el impacto del golpe que le había propinado. Sin pensar me arrastré como pude sobre el suelo húmedo y fangoso, impulsándome hacia arriba tratando de incorporarme a toda velocidad mientras ignoraba por completo el dolor agudo y palpitante que sentía en mi pierna herida, y eché a correr, cojeando de manera torpe y frenética hacia lo que parecía ser un sendero estrecho y casi invisible entre la densa vegetación, iluminado apenas por la luna, consciente en todo momento de que la criatura, encolerizada, se encontraba ya recuperando fuerzas y preparándose para perseguirme nuevamente con una furia aún mayor, ansiosa por atraparme finalmente y poner fin a aquella persecución implacable. Mientras avanzaba escuchaba detrás de mí el rugido gutural y lleno de rabia que la ciguanaba emitía con una intensidad tan feroz y devastadora que parecía sacudir las mismas raíces de los árboles, agitando violentamente las ramas y haciendo vibrar el suelo bajo mis pies, indicándome claramente que estaba decidida a dar caza a su presa a cualquier precio, obligándome a acelerar aún más el paso, ignorando por completo mi herida y el cansancio extremo que amenazaba con hacerme desfallecer en cualquier instante. Justo cuando sentía que mis fuerzas estaban a punto de abandonarme definitivamente, dejándome a merced de aquel monstruo insaciable y feroz, logré divisar en la distancia una luz tenue y parpadeante que aparecía como una especie de faro salvador en medio de aquella pesadilla, y sin detenerme ni un solo segundo, aceleré hacia ella con determinación renovada, impulsado por un último arranque de energía que surgió desde el fondo de mi ser, mientras escuchaba claramente los pasos acelerados de la criatura acercándose peligrosamente hacia mí, recortando la distancia con rapidez. En el último instante, sintiendo la presencia estremecedora del monstruo apenas unos metros detrás de mí, irrumpí violentamente en el interior de aquella cabaña, cerrando inmediatamente la puerta con fuerza y asegurándola con todo lo que encontré a mi alcance, utilizando muebles viejos y objetos que apilé frenéticamente para impedir que aquella criatura espantosa entrara y me atrapara finalmente, mientras mi respiración acelerada y descontrolada sonaba en mis oídos con una intensidad ensordecedora. Durante interminables minutos que parecieron convertirse en horas eternas e insoportables, escuché asustado cómo la criatura arañaba ferozmente la puerta de madera con sus uñas afiladas y grotescas, emitiendo gritos de furia desesperados que parecían venir directamente de las profundidades más oscuras y malditas del infierno, mientras yo permanecía inmóvil en una esquina de la cabaña, temblando y sollozando en silencio, rezando en vano para que aquello terminara pronto, hasta que, de pronto, de manera inesperada y abrupta, todo aquel ruido infernal cesó repentinamente, sumiendo el lugar en un silencio absoluto e inquietante, dejándome solo y a merced de una incertidumbre asfixiante y desgarradora. Pasé el resto de la noche despierto, sin atreverme siquiera a parpadear o moverme de mi rincón, sintiendo en todo momento que aquella criatura aún permanecía cerca, observándome desde algún lugar oculto en las sombras, esperando pacientemente a que cometiera un error para atacarme finalmente y acabar conmigo, pero cuando los primeros rayos de luz del amanecer comenzaron a filtrarse por las rendijas de las ventanas, anunciando la llegada del nuevo día, escuché voces humanas provenientes del exterior. Eran las autoridades locales que, alertadas por mi desaparición, habían acudido en mi búsqueda, encontrándome allí en aquel refugio, totalmente descompuesto y balbuceando lo que había vivido durante aquella noche infernal, aunque mis palabras solo recibieron miradas incrédulas y comentarios escépticos en voz baja, como si mi historia fuese únicamente fruto de mi imaginación y del trauma sufrido tras haberme perdido en aquel bosque oscuro y peligroso.
Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Pero yo conocía perfectamente la verdad, sabía que lo ocurrido era real, tan real como el miedo que aún sentía en cada fibra de mi cuerpo, pues aunque hubiese regresado a la supuesta seguridad de mi hogar, algo en mí había cambiado para siempre desde aquella noche, ya que desde entonces, cada vez que cae la noche, siento claramente que alguien me observa pacientemente desde las sombras, vigilándome en silencio y recordándome constantemente con aquella risa suave y maliciosa que la pesadilla aún no ha terminado, pues ahora sé perfectamente que ella jamás permitirá que escape del todo, que nunca dejará ir a su presa, y que, tarde o temprano, regresará nuevamente por mí. Cuidado cuando escuches risas en la oscuridad, porque podrías ser tú el siguiente. Buenas noches, desde Terreno Misterioso. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.